Buenas tardes, profesor. Hoy día vengo a hablar sobre el tema de la definición de los materiales, su estructura, propiedades y procesamiento. Bueno, se denomina metales así a elementos que son buenos conductores de calor y electricidad. Estas son sus características principales. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. En ciencia de los materiales define un metal como un material que existe un soplamiento en su banda de valencia y su banda de conducción en su estructura electrónica, que son conocidas como enlaces metálicos. Esto le da capacidad de conducir fácilmente el calor y la electricidad, tal como lo es el cobre, que es uno de los metales más usados para lo que es la electricidad, cables y cosas así, porque esa es uno de sus fuertes, ser buen conductor de electricidad y calor. Vamos a hablar sobre las propiedades de los metales. Los metales tienen una gran cantidad de propiedades, como pueden ser propiedades físicas, que son características entre ellas, que es conductor de electricidad. La mayoría de ellos son color grisáceo, pero algunos presentan colores distintos, como lo es el bismuto, que es color rosáceo, el oro, que es color amarillo, el cobre, que es color rojizo. Otras propiedades serían la maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, resistencia mecánica. Son características aparte de estos metales. En la ciencia de los materiales define un metal como el material que existe en el traslape de banda de valencia y la banda de conducción de estructura. Eh, Algunos de los materiales se encuentran en, en estado nativo. Este es parte del proceso de obtención de estos materiales. Se encuentran en estado nativo en forma de elementos como el oro y la plata que se pueden encontrar eh, en su estado ya puro, a diferencia de otros metales que se encuentran en forma de óxido. El oxígeno, al estar presente en grandes cantidades en la atmósfera, se combina muy fácilmente con los metales, que son elementos reductores formados por compuestos como lo es el caridón y la ertamita. Los sulfuros contribuyen al tipo de nema metálica más eficiente de metálico. Los metales alcalinos, además del barilio y el magnesio, suelen extraer a partir de cloruros depositados debido a la vaporización de los mares. Algunos metales alcalinóteros, el calcio, el estroncio y el bario, se obtienen a partir de carbonato, o sea, son procesos que se hacen para la obtención de estos metales, que no son, no son fáciles de encontrar en estado puro. A continuación vamos a hablar sobre los materiales cerámicos. La cerámica era uno en los años 1950 al 65, eran de los materiales más importantes, ya que fueron la arcilla, que se usaba tradicionalmente para la alfarería, el ladrillo y azulejo y similares, junto con el cemento y el vidrio. Estos eran elementos muy importantes en tiempos anteriores. La arcilla se usaba como para hacer adornos, como quien diría en esos tiempos, ya que nuestros antepasados lo usaban mucho para hacer vajillas y cosas para el hogar, divinidades, hacían figuras. Históricamente los productos cerámicos han sido en su estructura duros, porosos y también frágiles. El estudio de la cerámica consiste en una gran extensión de métodos para fatigar y mitigar los problemas y acentuar potencialidades del material, así como ofrecer usos tradicionales. Esto también se ha buscado incorporándolos en materiales compuestos. Ejemplo de materiales cerámicos tenemos el nitruro de silicio, utilizado como polvo abrasivo, el carburo de boro, usado en algunos helicópteros y cubiertas de tanques, el carburo de silicio, empleado en los hornos microondas, el diburro de magnesio es un superconductor no convencional. Las propiedades mecánicas de la cerámica
son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzo de tensión y presenta poca elasticidad. El módulo de elasticidad alcanzada de los valores es bastante alto, en el orden de 311 GPa al caso del carburo de titanio. Estos materiales muestran deformaciones plásticas, sin embargo, debido a la rigidez de la estructura de los componentes cristalinos, hay poco sistema de deslineación. Tienen elevada resistencia a la compresión si la comparamos con los metales, incluso a temperaturas altas, hasta los 1500 grados centígrados por lo general. Bajo cargas de compresión, agrietas incipientes tienden a cerrarse, mientras que baja carga o tracción o cizalladura, grietas tienden a separarse, dando lugar a fracturas. Los valores de tenacidad de la fractura en los materiales cerámicos son muy bajos, apenas sobrepasan el valor de 1 MPa y medio. El proceso de materiales cerámicos, los cerámicos no cristalinos, o sea, son vidriosas, suelen ser forma de fundición. Los materiales cerámicos cristalinos no son susceptibles de variado rango. Procesado, los métodos empleados para el manejo tienden a fallar una de dos categorías. Manufactura. El uso común de este método de producción de cemento y concreto. Aquí los abrasivos deshidratados son mezclas en agua. Esto da comienzo a las reacciones de la hidratación, las cuales resultan cristales grandes. Un polímero es una sustancia compuesta por macromoléculas. Una macromolécula es una molécula de alta masa molecular, cuya estructura está formada especialmente por una repetición de unidades moleculares. Debido a su gran variedad de propiedades, motopolímeros sintéticos como los naturales juegan un rol esencial en nuestras vidas. Los polímeros abarcan tanto a los plásticos sintéticos que todos conocemos como los polietileno, así como los biopolímeros naturales como el ADN y las proteínas, que son fundamentales para la estructura del funcionamiento biológico. Los polímeros naturales y sintéticos son creados a partir de la polimerización de varios monómeros. Su gran masa molecular en comparación con otras moléculas de menor talla aporta a los polímeros. El término polímero fue propuesto en 1833 por John Jacob Berzelius, de una definición distinta a la definición moderna. Los polímeros son estudiados en los campos de ciencias de los polímeros, que incluyen la química de polímeros y física de polímeros. Las propiedades los polímeros tienen propiedades electromacromismo, fotoconductividad, fotoluminiscencia. Las propiedades eléctricas de los polímeros industriales en lo general suelen ser malos conductores eléctricos, pero que se emplean masivamente en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes. Las baquetillas, que son las resinas fenólicas, sustituyeron con ventaja a los porcentajes y el vidrio, que apareja de baja tensión hace muchos años, termoplásticos como el PVC y los PE. Entre otras, la utilización en la fabricación de cables eléctricos, llegando a la actualidad a tensiones de aplicación superiores a los 20 kilovoltios. Y casi todas las marcas de los equipos electrónicos que se construyeron en termoplastia de magníficas propiedades mecánicas. Las propiedades físicas de los polímeros, estudios de distracción de rayos X sobre muestras de polietileno comercial y moléculas. La temperatura tiene mucha importancia en la relación del comportamiento de los polímeros. ¿Cómo se dice? Durante mucho tiempo los ensayos han sido realizados para comprender el comportamiento. La clasificación de los polímeros según su origen. Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que forman seres vivos por macromoléculas.
Polímeros sintéticos se obtienen por la transformación de polímeros naturales, por ejemplo la nitrocelulosa. Polímeros según su mecanismo de polimerización, polímeros por adición. La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto de baja masa molecular. Polímeros de condensación. La reacción de la polimerización implica la formación de una molécula baja en masa molecular. También están los polímeros formados por reacción de cadena, polímeros formados por reacción de etapa, según su composición química, polímeros orgánicos vinílicos, polímeros orgánicos no vinílicos. Es una gran variedad que existe. También hay según sus aplicaciones, elastómeros, adhesivos, fibras, según su comportamiento, al elevar la temperatura, al estómero, termoestable y así.